Hallo iedereen, beste kijkers. Vandaag praten we in het Spaans. Als je me wilt inhuren voor online Spaanse lessen, kijk dan op de informatiepagina van Tankenberg News voor mijn contactgegevens. Ik leer je communiceren met 800 miljoen mensen, want Spaans is voor Portugeestalingen net zo begrijpelijk als Nederlands voor Afrikaanstalingen. Ik ben vooral benieuwd naar mensen uit Curaçao, waar Bitcoin Cash veel wordt gebruikt. Hello, everyone. Today we are talking in Spanish. If you would like to hire me for online Spanish lessons, look at the information page on Tankenberg News for my contact information, and I will teach you to communicate with 800 million people, since Spanish is intelligible to Portuguese speakers as Dutch is to Afrikaans speakers. I am particularly curious about people from Curaçao, where Bitcoin Cash is frequently used. Our guest today, Marcelo, bienvenido. ¿Cómo estás? Gracias. Creo que acabamos de perder a todos los hispanohablantes, ¿eh? O sea, son 800 millones, ni uno debe estar acá. Si arrancás hablando en holandés y seguís en inglés, bueno, sería un milagro que alguno quede. Vamos a aferrarnos a ese, con uñas y dientes. Voy a poner de título video en español. Está bien. Entonces, hoy comenzamos con el tema de el principio de escalada. El principio de escalada que yo he propuesto se basa en la tradición del derecho occidental del debido proceso. Es decir, antes de que pase un acto de agresión, la posición correcta a tener, en mi opinión, es que cuando te atacan y el ataque es inminente y es incesante, y vos sabes que estás bajo ataque y sabes, hay claridad de quién es la víctima y quién es el agresor, la víctima y sus defensores pueden utilizar todos los medios que sean necesarios, aunque sea de manera desproporcional, para hacer que los efectos y la voluntad del ataque del agresor cese totalmente. Perdón, yo cuestionaría esto de desproporcional, porque ¿cómo estableces que es proporcional? Yo empezaría por ahí. Lo primero es decir que ese concepto en práctica suele ser arbitrario, y por eso digo yo que el utilizar todos los medios necesarios que sean efectivos es lo que te permite ver el grado de la defensa que fue necesaria para que se acabara el ataque. Como vos decís, eso de proporcionar, si vos me salís con un cuchillo, tengo que sacar yo un palo y después el cuchillo, si no funciona, eso es una locura. Claro. Sí, yo creo que esto hay que hacer como Crusoe, ¿viste? Los economistas a nivel básico empiezan explicándote, estamos en una isla desierta. Bueno, esto es lo mismo. Entra un tipo a tu casa. Entró a tu casa. No sabés cuál es su intención. Vos tenés derecho a neutralizarlo como vos puedas. Puede ser que eso implique el uso, entre comillas, desproporcionado de la violencia, pero ni siquiera tiene sentido hablar de proporción si vos tampoco sabés exactamente qué es lo que el tipo... No, en ese caso, digo, puntualmente. Vos después te enterás de que el tipo en realidad tenía un arma de juguete, ponele. Pero ¿eso significa que es desproporcional dispararle, llenarlo de plomo? No es desproporcional. Dado lo que vos sabías en ese momento, ¿sí? Es una respuesta absolutamente razonable, y te diría que hasta moralmente, hasta obligatoria, si es que hay gente que depende de tu defensa, ¿no? Podría llegar a ser hasta algo forzoso. Vos tenés que hacerlo porque, qué sé yo, por contrato. O porque, si vos querés, olvídate del contrato, porque bueno, tu familia depende de tu posibilidad de defenderte, no solo a vos, sino todo el grupo familiar. Entonces yo creo que eso de la proporción no tiene, digamos, es un concepto que sirve en general al agresor, ¿sí? Porque es el agresor el que tiene la ventaja. La desproporción está ahí. Es el agresor el que tiene una enorme ventaja con respecto al agredido. De esa desproporción no se habla, ¿sí? O sea, yo soy un agresor y por lo tanto vos tenés que después respetar. No, vos ya rompiste con todo. Vos ya me declaraste la guerra, ¿sí? Yo a partir de ese momento, yo te tengo que tratar como a un agresor, ¿sí? Después, ¿qué haces vos para defenderte?
es otra cosa. Por ahí vos ponés gente, ¿sí? Inocente adelante, entonces, pero ya hablamos de otro tema, ¿sí? Ya no se trata de desproporción con respecto a tu agresión. Ya tenemos otro problema. ¿Cómo lidiamos con la gente inocente que está en el medio? ¿Sí? Eh, y hasta qué punto es inocente también, ¿sí? Digamos, surgen otras cuestiones. Pero me parece que hablar de proporción, porque si vos tomás el concepto de proporción, vos podés interpretarlo de varias maneras, ¿sí? Por ejemplo, el caso de Hamas. ¿Qué hicieron? Le prendieron, quemaron gente viva, ¿sí? Las decapitaron niños, jugaron al fútbol con las cabezas de niños, violaron, torturaron, bueno, hicieron todas esas cosas. Entonces, la respuesta proporcional, en rigor, debería ser hacer exactamente eso, ¿sí? Ir a torturar, a violar, a quemar vivos, eso sería proporcional. Y si eso no es la intención, entonces no se puede hablar de respuesta proporcional. O sea, ¿es desproporcionada? Sí, pero desproporcionada en otro sentido, ¿sí? Es decir, hasta se podría decir que es menos de lo que normalmente se hace bajo esas circunstancias, ¿sí? Digamos, lo que se le exige, el estándar que se le impone al agredido, es mucho más alto que el que se le impone a cualquier agredido y se le ha impuesto a cualquier agredido a lo largo de toda la historia. Y esto es lo llamativo para mí, cómo la gente se lanza a opinar sin tener la más remota idea. Y esto dentro del libertarismo, ¿no? Es decir, no sé, vi algo por ahí, me enteré, bueno, entiendo, sé, alguien opinó algo y por lo tanto yo repito, sin tener absolutamente... Es decir, si vos no conocés la historia, ¿por qué crees que, esto lo decía el mismo Rodo, ¿no? Irónicamente, de economía, no hace falta que vos sepas, pero si no sabes, mándate a callar, ¿no? Eh, y esto tampoco es ciencia de cohetes, como dicen. O sea, la información está disponible y está, digamos, hay documentación suficiente como para sacar conclusiones válidas a esta altura. Hay un montón de cosas que se repiten y que no se corresponden con la realidad, con los hechos. Eh, no sé por dónde querés empezar, pero a mí lo que me llama poderosamente la atención es cómo en este conflicto puntualmente eh, la gente salta a conclusiones sin... Es como que está permitido sacar conclusiones sin tener conocimiento, ¿sí? Que es algo que bueno, la gente intuitivamente, ¿no? Asume que no corresponde. En otras áreas, ¿viste? Si yo no sé de cohetes, entonces no opino de cohetes. Pero acá sí. Pasa algo parecido que con la economía en general, ¿no? La gente dice, no, lo que hay que hacer es que hay que obligar a los que tienen, no sé, departamentos a que metan ahí a homeless. Entonces, vos pacientemente le explicás, no, mira, esto tiene ramificaciones, esto tiene consecuencias, esto te cambia los incentivos, eh, y no importa, no vas a lograr porque si el tipo ya tiene la mente capturada por el marxismo, y es poco lo que puedes hacer. No quiere decir que no puede cambiar de opinión, pero pasa algo, parece que pasa algo parecido, ¿no? Es decir, se señala al agresor, al supuesto agresor, pero en realidad es el agredido, ¿sí? Se dice que uno es el ocupante, pero en realidad es todo lo contrario. Se dice que aquel ¿no? Eh, em, masacró y fue el masacrado. Se dice que aquel es el que forzó el traslado de cientos de miles de personas y es aquel el que fue forzado. Sí, está todo dado vuelta. Sí, sí, Y sí, sí quisiera comenzar hablando acerca de mí mismo. Cuando nos conocimos por ahí en el año 2009, entre el 2009 y el 2011, yo hice, antes de haber estudiado Derecho, una serie de videos en YouTube en un canal que ya no existe, que se llamaba Principios Básicos. A propósito de lo que me dices de analizarlo desde cero con una especie
de visión general clara sobre los fundamentos. El hecho es que después estudié Derecho y el último año y medio, desde desde octubre del año 23, del octubre del año 2023, ese fue un mes muy histórico. Comencé a hacer también análisis geopolítico, filosófico eh, y, y periodismo independiente. Y por eso mismo, por esta trayectoria que yo he tenido a través de los años, he decidido no desperdiciar el conocimiento de derecho que yo tengo y autoponerme el título PPL, Peritus Principiorum Libertatis, experto en los principios de la libertad. Y esto te lo digo a propósito de que, en verdad, el ejemplo que vos dabas acerca del intruso que se mete a tu casa es el que está codificado y tipificado en el derecho penal como la legítima defensa. Correcto. Ahora, comentás también acerca de terceros, como lo que vendría siendo durante la Edad Media los pobres hermanos del templo de Salomón en Jerusalén, que eran los cruzados, que iban como escoltas de peregrinos que habían sido atacados a la Tierra Santa, cuando un tercero se involucra para defender al que es incapaz de defenderse a sí mismo y por lo tanto está indefenso. Niños, mujeres, gente anciana. Y cuando hablamos de proporcionalidad, precisamente esta es la razón por la cual yo coincido con vos que el hablar de proporcionalidad sobre la marcha es un ridículo. Porque por lo que vos señalás, que es una cuestión de grado, no de principio. Y por lo tanto, ¿quién es el juez de cuál es el grado correcto? La proporcionalidad aplica dentro del marco del derecho después de que se ha dado una agresión a posteriori, se han hecho acusaciones, se han presentado pruebas, etc. Pero, in media res sobre las cosas, lo que aplica es la efectividad de la defensa. Exacto. Y otra cosa más que quiero decir que viene al caso, es que tengo entendido que en legítima defensa, si vos por accidente matás a alguien, supongo que vos estás en tu negocio, estás en tu local, entra un ladrón, vos lo bajaste a él, pero la bala lo perforó y además bajaste a alguien más. En rigor, el culpable sigue siendo el ladrón, ¿sí? Si se prueba que realmente fue un accidente, ¿no? Entonces, esto también aplica desde el punto de vista de la Convención de Ginebra, que obviamente los soldados rasos, etcétera, siguen órdenes y no siguen órdenes en la manera en la que el contribuyente sigue órdenes rindiéndole su dinero al Estado. Siguen órdenes de que si no hay corte marcial de tus superiores contra vos. Y si estás en guerra, te pueden tal vez ejecutar dependiendo de lo que ya esté dentro de la tipificación de esos delitos. Entonces, obviamente, la persona que coacciona agresivamente es la que se determina como más responsable sobre la situación que se desencadena. correcto. Quisiera hacerte una pregunta Sí. acerca de mi pericia sobre los principios fundamentales, mi reduccionismo de todo a una especie de principio desde cero. Ya esa serie de videos en YouTube no está, paradójicamente solamente está en alemán, en unos amigos de Freiwillig Frei lo habían traducido hace años y solamente está en alemán, pero vos me has conocido más de una década. ¿Qué dirías vos acerca de mi pericia o calidad de experto en mi entendimiento de los fundamentos básicos de la libertad? Yo creo que eso es crucial. Es decir, esto de la abstracción no es simplemente un entretenimiento, ¿sí? No es que uno tiene esa inclinación y bueno, sí, es verdad, hay gente que tiene esa inclinación y gente que no, pero creo que es importante rescatar la importancia de eso, ¿sí? Una vez que vos detectaste cuáles son los principios válidos, entonces esto es como entender los principios, ¿no? Que gobiernan el comportamiento de la materia. Vos tenés la bomba atómica recién cuando los comprendiste, ¿sí? A fondo.
Por ejemplo, para dar un ejemplo, o sea, para darte un ejemplo de cómo eso puede impactar la realidad. En este caso de la bomba atómica podrás decir, bueno, pero las consecuencias son negativas. No lo sé, eso no lo sabemos, es otra discusión. Pero digo, el poder de los principios es algo que por lo general pasa desapercibido. El tipo que está estudiando el átomo, en solitario, y que está luchando, ¿no? en su mente con estas ideas, a ver cómo hago que esto tenga sentido, a ver si esto es realmente coherente como yo intuyo, ¿sí? Y lo es, y puedo formalizarlo. Ese tipo, para lo de afuera, es, es un loquito, ¿sí? Es un tipo obsesionado con cuestiones que solamente le importan a él o a unos pocos. Bueno, pero ese tipo es el que puede hacer lo que para los demás pareciera ser magia, ¿sí? Eventualmente, cuando eso se aplica. Entonces yo creo que es un emprendimiento muy valioso, no Ahora, importa a qué se aplique, sí. yo quisiera confundirlo todo para después hacerte una serie de preguntas. Y primero, obviamente, cuando hablamos de sentido, para hacer una analogía de la física como la que mencionas, podemos hablar de vector, algo que tiene magnitud y dirección, es decir, que persigue algo. Los agresores, obviamente, persiguen el control efectivo sobre el cuerpo y la propiedad de la materialidad física de las otras personas para, de esa manera, subordinar esa realidad, ese segmento de la realidad, uno lo podría llamar el campo del vector, a su control, es decir, destinar esos medios a los fines que él dirige, no a los propios del propietario o de la persona cuyo cuerpo está siendo atacado, como una mujer que está siendo violada por un violador. Es la cuestión de querer controlar al otro y así disminuir su libertad, sea bien porque se le subyuga amenazándosele o forzándosele de una. La segunda cosa que quisiera decir es el aspecto de los hechos. Los hechos es lo que no tiene nada que ver con los principios, pero en este caso en particular no están en discusión. Cuando ataca Hamas en octubre del año 23, no hay duda de que eran niños, mujeres, civiles. No hay duda de que estas personas están siendo atacadas, de que ellos no han actuado beligerantemente. Y No, no hay no, duda de que fueron secuestrados. Nadie no cuestiona los solamente, hechos. no solamente no actuaron beligerantemente, esto es algo que por ahí mucha gente no sabe, que no está familiarizado, por ahí, no sé, nunca estuviste en Israel, no conoces la zona o ni siquiera leíste al respecto, pero los que estaban cerca eran, en su mayoría, realmente, iba a decir idealistas, pero digo, gente muy ingenua que creía en la posibilidad de convertir a esta gente en extremo adoctrinada, ¿sí? Es triste, pero es así, después de una generación. ¿Sí? Vos lográs meterte en la casa de Carta, es un sistema totalitario, ¿sí? En los colegios, en las casas, en las mezquitas, en fin. Este mensaje es repetido hasta el hartazgo desde la más tierna infancia. Bueno, llega un momento en que tenés a la mayoría dentro de la Franja de Gaza en este caso, convencida de que, bueno, lo correcto y lo más noble es exterminar a los que están del otro lado. ¿Sí? Bueno, esta gente, muchos habitantes de Kibbutzim, pensaban que en realidad el amor vence al odio y nosotros podemos, si les damos trabajo, porque, ojo, hay que decir también que en algún momento eso era cierto, es decir, no siempre jamás gobernó Gaza. Gaza tuvo una etapa de mucha prosperidad, justamente cuando estaba ocupada, ¿sí? entre comillas, por Israel, después de la guerra del 67, ¿sí? Es decir, antes, había ya estado ocupada por Egipto. Sí, todo lo que llaman Palestina había sido ocupada inicialmente por países árabes. A ninguno se le ocurrió en ese momento, digamos, luchar por un Estado palestino ni nada por el estilo. Después de la guerra de los 6 días, entonces Israel toma el control y ahí es donde Gaza
vamos a concentrarnos en Gaza, ¿no? Empieza a florecer. Es decir, los gazatíes probablemente estaban entre los árabes más ricos de la región. Y había muchos emprendedores que después obviamente se tuvieron que ir. O sea, lo que pasó es realmente una tragedia, pero esa tragedia tiene responsables. Es decir, los que reintrodujeron a los nazis, porque son nazis, el único lugar en el mundo donde el nazismo pervive y está realmente vivo, es en Medio Oriente. No en todas partes, pero mucha gente no sabe que el origen del movimiento árabe palestino está, pero está inextricablemente ligado al nazismo. Es decir, el fundador, sí, Antes de, perdón, sí. antes de tomar ese tema, quisiera mencionar 3 cosas para Para que ir no dije lo que cerrando. iba a decir. Esta gente pensaba que, bueno, sí, les damos trabajo, sí, cuando un chico está enfermo, nosotros lo llevamos al hospital y nos quedamos con él y lo cuidamos y le damos tratamiento gratuito y se lo devolvemos a sus padres. Todas estas cosas rutinariamente, y donamos nuestro tiempo y donamos nuestro dinero. Y bueno, entonces vamos a ser amigos y finalmente estas barreras van a caer. Lo que sucedió es que muchas de estas personas que cruzaban para trabajar con los judíos que estaban del otro lado de la frontera, digamos así, después pasaron información que sirvió para hacer mucho más eficaz el ataque del 7 de octubre. Y ese ataque del 7 de octubre no fue solamente de Hamás, ¿sí? Una vez que la población local se dio cuenta de que se podía pasar y no había resistencia, se sumaron miles y miles de personas a la matanza, ¿sí? Y bueno, los videos están, yo recomiendo a la gente que los vea, es difícil de ver, pero ahí A está. eso quería ir. 3 cosas para ir cerrando poco a poco. Lo primero es precisamente que el principio de la escalada que yo he propuesto en un video anterior es que la efectividad de la defensa ante el agresor es lo que determina lo que es legítimo, es lo que hace que la defensa sea legítima defensa, el hecho de que no hay tal cosa como una discusión sobre el grado. A posteriori, después, cuando tenés, no sé, los juicios de Nuremberg o la Corte Criminal Internacional sobre lo de los Balcanes con Milosevic, cuando se hacen alegaciones, cuando han cesado las hostilidades, ha cesado el acto de agresión y se presenta una acusación con pruebas, ahí se puede hablar de el ojo por ojo o de la proporcionalidad de la pena con la agresión. Pero cuando uno es un jurista, cuando uno es un experto sobre principios libertarios, como vos decís, vos pensás acerca de cuáles son las consecuencias de el principio prescriptivo, es decir, cuáles son las consecuencias morales y éticas de aquel sentido, la defensa de la vida, del cuerpo, la materialidad física, la propiedad privada, que propones como norma general. Ahora, lo segundo, es interesante todos los hechos que vos comentás porque le dan un trasfondo histórico. Sin embargo, hablando de historia, ya han pasado 2 años. Muertos han habido entre los rehenes. No estoy hablando de las primeras muertes de los que fueron atacados. Y recientemente salió un video de uno de los rehenes demacrado y hambriento cavando su propia tumba. Y hay la tentación, siempre está la tentación, de querer aplicar a situaciones de guerra o conceptos que puede que estén desfasados, como el concepto de la guerra justa o el concepto de la estricta responsabilidad individual. Esto es muy peligroso. Van Crevel, del historiador, ha señalado que cuando te enfrentas a un no Estado, a un grupo paramilitar, la logística de identificar quiénes son los cabecillas y quiénes son los beligerantes se vuelve más difícil, especialmente cuando hay una especie de adoctrinamiento popular entre la población para crear una guerra de guerrillas. Entonces, antes de pasarte la palabra de nuevo, quisiera decir que nadie duda que se dio el ataque en contra de civiles, mujeres, niños. Nadie duda que los rehenes murieron y que muchos siguen captivos. Y nadie duda que no se ha dado una entrega plena de todos los rehenes y una declaración de
cesamos hostilidades, porque está la tentación de decir, si ahora yo aplasto y arraso con la franja de Gaza y tomo control total y voy a poblarla, hay la tentación de decir, pero mira, che, ahora hay más muertos del otro bando que los originarios. Sí, pero es que esa es la idea precisamente de la escalada. La escalada es, se tiene que cesar el efecto, mientras los rehenes estén secuestrados, es un efecto continuo, y la hostilidad, un cese al fuego, no como paz, como cese al fuego, Sí, sino como yo eso es- paro de atacar. sí, yo lo que noto es que mucha gente, bueno, eso tiene mucho que ver también con las redes sociales, ¿no? Y con la propaganda, pues no olvidemos que como el mundo musulmán son casi 2.000 millones de personas, o ya 2.000 millones de personas. El petróleo financia buena parte de esta propaganda. Entonces es muy difícil contrarrestar esto, pero lo que la gente descubre es que la guerra es un espanto, ¿sí? Mucha gente por primera vez ve imágenes espantosas. Eh, pero de vuelta, es la foto. El truco es ese, mostrarte la foto y no mostrarte la película. A ver, pero ¿cómo empezó esto? ¿Pero por qué se está dando? ¿Quiénes están involucrados? ¿Sí? ¿Qué grado de responsabilidad tienen? ¿Qué es lo que se hizo para llegar a este punto? ¿Y cómo se podría haber evitado, sobre todo? Es decir, ¿no te gusta la guerra? No la empieces en primer lugar. Y si ya empezaste, ¿sí? Tenías la posibilidad, y seguís teniendo la posibilidad, de entregar a todos los rehenes. Eh, Claro, eso, eso es algo que no se plantea. Es decir, la única puerta abierta que se le deja al agredido es déjate matar. Básicamente es eso, ¿sí? Déjate matar. Estás rodeado de enemigos, ¿sí? Financiados por una teocracia totalitaria, que te tiran cohetes constantemente, ¿sí? Bueno, muy bien. Cualquier cosa que vos hagas para defenderte va a ser considerado una agresión, ¿no? Porque esa parece ser la visión general. Yo creo que lo va a hacer por un tiempo hasta que los agredidos sean ellos. Cuando la sangre los empieza a salpicar a ellos, entonces esto va a cambiar. Pero por ahora es así, sí. sobre eso que mencionas, es muy importante el tener la claridad de quién es el agresor y quién es el agredido, porque las apariencias engañan. Y desde el punto de vista histórico, pero también desde el punto de vista evidenciario, que de nuevo, nadie cuestiona que se dieron los ataques, nadie se cuestiona que habían civiles, mujeres, niños, etcétera. Pero hay esta idea falsa de que si yo voy y le pego una cachetada a Mike Tyson, o si yo voy y le pego una cachetada a Conor McGregor, porque él es más grande y más fuerte que yo mido 1,86 y peso 70 kilos, que como él es más fuerte que yo, entonces yo no soy ya el agresor. Porque el Estado de Israel, al Sí, ser un sí, sí. Estado con tecnología de punta militar, etcétera, Pero perdón, tiene, pero volvamos al principio, porque fíjate vos, ese argumento no corre en el año 48, cuando todos los países vecinos, y algunos que ni siquiera eran vecinos, le declaran la guerra juntos a Israel. Ahí Israel era David, no era Goliat, ¿sí? Y estuvo a punto de realmente de desaparecer del mapa, y perdió el 10% de su población. Es decir, que si Israel hoy es un país próspero, comparado con los países que lo rodean o de los países de la región, eh, es algo que se debe a factores que no tienen absolutamente nada que ver ni con el territorio, ni con haberle robado nada a nadie. No, es la productividad de la población que se asentó ahí. Que dicho sea de paso, buena parte de esa población fue expulsada de a cientos de miles, entre 600.000 y 800.000. Y esto nadie habla. ¿Sí? Judíos fueron expulsados de todos, de varios países de Medio Oriente que lo tenían como política oficial. ¿Sí? Esto no era una cosa, viste, disimulada. No, matanzas organizadas. Y esto es antes de la fundación del Estado de Israel, mucho antes. Después, por supuesto, se acelera, pero los que no fueron asesinados tuvieron que ingeniársela para irse y no les dejaron opción. Esto creo que fue el gran error. Es decir, ¿qué va a hacer un tipo que es expulsado de, no sé, de Irak, ponele, y
llega a Israel. ¿A dónde va a ir? ¿A Europa? ¿Sí? En pleno holocausto. ¿A dónde va a volver? ¿A Irak? ¿A donde lo matan instantáneamente? No, me quedo ahí y peleo, porque si no peleo yo, nadie va a pelear por mí. Y acá, es decir, si tengo que morir en algún lugar, por lo menos muero peleando. Y esta era la mentalidad de aquellos que no tuvieron más remedio que pelear por la supervivencia en la guerra del 48. La gente se olvida, estamos hablando de, creo que eran 5 ejércitos, ¿sí? Bien munidos, bien organizados. Y no fue una guerra que estaba decidida. Eso uno lo ve con el tiempo y dice, bueno, está bien, eso terminó de esta manera. Podría haber terminado de otra manera. Y hoy en algún sentido es aún peor, porque con la facilidad para conseguir armas atómicas, el riesgo de un nuevo holocausto yo creo que es mayor, no es menor. Es decir, eh, Israel no se puede dar el lujo de perder una guerra. Todos los otros países que atacaron a Israel no perdieron una, perdieron 2, 3, 4, pero Israel pierde una y desaparece para siempre del mapa, ¿sí? Con toda su población. Mira, yo quisiera hablar de eso, yendo también un poco punto a punto sobre lo que vos dijiste. Con una digresión, comenzando por el hecho de que yo como buen hispanoamericano estoy familiarizado con la música de Cuba. Y recomendación, una canción de Celia Cruz que se llama Por si acaso no regreso, hablando de los que por una u otra razón tienen que irse en diáspora. Y también la vida es un carnaval. A mí me encanta viajar. Me encanta, obviamente, como buen católico, ver los ríos de carne por la vida. Y entonces hay un youtuber que viaja que se llama Araya Vlogs, que resulta ser costarricense. Y a través de él yo me enteré de un canal de YouTube de una pareja en Israel que creo, si no me equivoco, el hombre es argentino, él es judío argentino, se llaman Gastón y Oxana en Israel. Y esta pareja tuvo que escapar e irse a Argentina recientemente porque a su casa le cayó un cohete. Ese es un punto. Volviendo un poco a lo de David y Goliat y el tener una claridad sobre la situación desde una perspectiva tanto básica, reduccionista, minimalista, libertaria, del derecho natural, de la agresión, etcétera, pero también una visión realista. A ver, lo primero que yo quisiera señalar aquí es el hecho de que esto ha tenido un aspecto divisorio dentro del movimiento libertario. Quisiera tocar ese tema, pero antes quisiera decir que es muy fácil confundirse en el análisis de Hamas a partir de que estamos proyectándole a la situación de una manera sesgada una visión occidentalista del mundo. Vos hablas del Antiguo Testamento, de David y Goliat, de cuando pierden en la guerra de los 6 días 10% de su población los israelíes. No, la Pero guerra de independencia. la del 48, perdóname. Y el David y Goliat le suena familiar a un cristiano, a un occidental, igual que la Convención de Ginebra le suena familiar a un occidental. Si yo te digo a vos que me digas, por ejemplo, que es taquilla, taquilla, vos no vas a saber de qué coño estoy hablando. ¿Por qué? Porque a menos que seas un musulmán, no sabrás que en el ámbito chií, en la literatura musulmana, es un engaño o negación preventiva de creencias y prácticas religiosas. Es la acción de cometer un acto pecaminoso si la vida está en peligro. Es decir, si uno siente que está bajo ataque, puede dar falso testimonio. Esto cambia totalmente tu visión de mundo si está acoplado con esfuerzo o yihad. La idea de que yo tengo que hacer el esfuerzo o cultural o por cualquier medio, propagar
el Islam y todas sus consecuencias políticas, lo que a un occidental le es bastante extranjero y un poco extraño, como la unificación del el derecho, lo que se puede imponer institucionalmente con la religión, la no separación de iglesia y Estado, lo que se llama Sharia, etc. Todo esto es muy fácil decirlo si vos venís del occidente, si venís de la tradición judía, o que fue originalmente la tradición de Jesucristo, o la tradición cristiana. Es muy fácil proyectar estos conceptos. Por eso es importante analizar la situación, como vos decís, con los hechos que sabemos, los hechos que no están en discusión y principios básicos, como vos decís, comenzando de cero, como si fuera cuestión de Robinson Crusoe en la isla. Ahora, quisiera que me hablaras, me dieras tu comentario acerca de la decisión que se dio entre Walter Sí. Block y Hoppe, tu opinión, lo que te ha reservado por prudencia, etcétera. Habla como si estuviéramos en Cristina o Jerry Springer. Bueno, a mí lo que, sí, en realidad, Hoppe es un emergente, ¿no? Creo que em, en el mundo libertario, esto es lo que yo no termino de entender. O sea, lo que debería ser absolutamente obvio, y yo creo que va a terminar siendo obvio de vuelta cuando les salpique la sangre. Mientras la sangre les salpique a otros, entonces pueden darse el lujo de interpretarlo según lo interpretan los medios masivos de comunicación. ¿Sí? Eh, a ver, los judíos empezaron a migrar eh, de vuelta, no es que nunca se fueron, ¿no? Pero digamos, empezaron a fines del siglo XIX a migrar. Y lo que hicieron fue, a ver, yo creo que si vos te fijás en las fundaciones de estados en general, no hay una más limpia que esta, ¿no? Donde se busca no conquistar, sino comprar, ¿sí? Adquirir tierras de sus legítimos dueños según el sistema legal del momento. En ese momento eran los otomanos los que gobernaban, ¿no? Eh, pero eso es, esto no es tan importante como lo que pasó después, porque eran tierras muy poco codiciadas, ¿sí? Y esto la gente lo confunde porque por ahí, qué sé yo, los relatos bíblicos hablan de, siempre se trata esa región como una región al revés, codiciada. Pero resulta que, bueno, por distintos factores, algunos climáticos, no importa, porque terminó siendo todo un gran desierto, entre desierto y pantano. ¿Sí? Bueno, resulta que estos tipos cayeron y eh, empezaron a hacer algo que nadie más hacía. Era convertir esas tierras en tierras productivas. Y esto es lo que atrajo a buena parte de la población árabe, que después se instaló ahí. ¿Sí? Es decir, que esta idea de que ahí estaban los árabes y después llegaron los conquistadores judíos, ¿no? Este es el marco que le gusta a la izquierda, ¿no? O sea, siempre tiene que haber una víctima y un victimario, y el victimario es el blanco colonizador europeo, pero no tiene absolutamente nada que ver. ¿Sí? Estos tipos llegaron con la idea no de conquistar en absoluto. Y los árabes llegaron, como suele pasar, cuando vos tenés una población que es más productiva, bueno, hay oportunidades de trabajo, se paga más, se paga mejor, se los trata mejor, ¿sí? Porque digámoslo, los árabes de la zona que en ese momento eran prácticamente los trabajadores, ¿sí? Los campesinos, eran prácticamente siervos. Eh, y, y entonces la población empieza a crecer. O sea que es verdad que había en todo lo que después eh, en toda esa zona que después se partió eh, y se dijo, bueno, vamos a darle a los judíos esto y vamos a darle a los árabes esta otra parte, había una mayoría árabe, pero también es cierto que lo que se le dio a los judíos eran las tierras que nadie quería, ¿sí? Y los judíos decían, dame lo que sea, ¿sí? Ya habían dicho que sí, siempre dijeron que sí, no importa, chico, más grande, dame algo porque necesito un refugio, ¿sí? Sobre todo cuando el nazismo empezó a ascender en Alemania y cuando se veía que iba a extenderse por el resto de Europa. Entonces, por un lado esto, ¿no? O sea, si vos desde el punto de vista libertario tenés una población que mezcla su trabajo con la tierra, ¿no?
que adquiere, que no va con ánimo de conquistar, que adquiere esa tierra legítimamente. Y bueno, eso ya te tendría que hacer cuestionar, ¿no? Ese relato de la supuesta invasión. Por supuesto que después hay conflictos, pero de vuelta hay que preguntarse quiénes son los que inician ese conflicto. Ya vamos a hablar de eso. Pero bueno, otro tema. Eh, los libertarios deberían estar a favor, ¿no? Digamos, ¿qué es lo que está más cerca del ideal libertario? La igualdad ante la ley, ¿sí? Es decir, se trata a todos por igual, no hay privilegios. Bueno, muy bien. En Israel tenés más del 20% de la población en Israel no son judíos. Mostrame algún otro país en Medio Oriente donde tengas una minoría tan significativa que tenga además los mismos derechos. En Israel tenés jueces que son árabes, que son musulmanes, incluso hay un candidato que podría llegar a terminar siendo primer ministro, que es árabe cristiano. Es decir, y no tienen exactamente los mismos derechos y deberes que todos los demás. Entonces, como libertario, ¿no debería eso ponerte del lado, ¿sí?, de lo que llamamos Estado de Derecho, que en este caso es Israel, versus todos los demás que son, digamos, hay variedad, pero en general esto no existe, ¿sí?, el resto de los países. Vos no podés, como judío, ¿sí?, pedir que te traten igual que a los demás, ¿sí?, en ninguno de los países vecinos, y yo te diría, en ninguno de los países de mayoría musulmana. Pues te dice, otra cosa llamativa es que esta simpatía por, de vuelta, ¿no?, esta idea de que necesariamente el más débil es la víctima, no, como vos bien dijiste, no tiene por qué ser así. Vos fíjate que el movimiento árabe palestino, y acá estoy refiriendo principalmente a los líderes de ese movimiento, que se terminaron imponiendo en gran medida por la presión del exterior, ¿sí? Es decir, los palestinos recibieron el equivalente más o menos a 20 planes Marshall, ¿sí? ¿Y lo usaron para qué? ¿Para reconstruir? No, para construir infraestructura militar, para seguir disparando cohetes. Porque para ellos, para sus líderes, lo principal es eliminar a Israel, exterminar a todos los judíos. Esto es, además lo dicen, ¿sí? Esto es lo curioso, que te lo dicen en la cara, pero la gente lo niega, ¿sí? Por alguna razón no les creen. Cuando esta gente dice, nuestro objetivo es este, y lo ponen en su propia constitución, en Occidente la mayoría de la gente lo ignora, ¿sí? Como si esto no tuviera importancia, te lo están diciendo. En algún sentido hasta son peores que los nazis, porque los nazis no dijeron, sí, trataron de ocultarlo, lo que hicieron, ¿sí? Ellos no dijeron orgullosamente al mundo, vamos a exterminar a todos los que nos caen mal, ¿sí? No sé, judíos, gitanos, lo que sea. O incluso los eslavos, vamos a hacerlos trabajar hasta la muerte. No dijeron eso, ¿sí? Lo hicieron, pero no dijeron. Estos no lo ocultan, ¿sí? Entonces, digo, el movimiento árabe palestino se alió primero con los nazis, ¿sí? Y estamos hablando de una alianza, no es una cosa de una simpatía mutua. El mufti de Jerusalén, que fue puesto por los británicos, que mucha gente dice, no, pero los británicos estaban a favor de... No, momento, o sea, en Inglaterra había divisiones, pero cabe arguir que los británicos estaban más a favor de los árabes que de los judíos. Fue un desastre, como toda la descolonización, ¿sí?, de los británicos, fue un desastre más. Pero fue un desastre muy peculiar porque acá los desplazados terminaron siendo considerados como refugiados eternos, ¿sí? Ellos, sus hijos, sus nietos, sus bisnietos, sus tataranietos, no pasó a ningún lado. O sea, desplazados, después de la Segunda Guerra Mundial, Alemania, en la India, decenas de millones de personas fueron desplazadas, los judíos también, de todos los lugares donde los echaron. Y la gente que hizo, bueno, siguió con su vida. Bueno, entonces, digo, primero se aliaron con los nazis, ¿sí? El mufti de Jerusalén, el famoso Al-Husseini, con pinche de Hitler, de Himmler, iba y visitaba los campos de concentración con él, fue uno de los arquitectos del Holocausto, ¿sí? Este tipo, que era el que, por así decir, el que gobernaba
todo ese mandato británico. Y lo pusieron los británicos. Todo esto está perfectamente documentado. Vean, están los videos incluso. Lo declararon, a ese tipo lo declararon ario honorario. Escuchá esto. O sea, como obviamente no podía ser ario, pero lo hicieron examinar por uno de estos supuestos expertos y el tipo dijo, no, sí, pero él debe tener sangre aria. Entonces lo declararon ario honorario y le pusieron un salario, lo pusieron a trabajar para el régimen y el tipo es uno de los grandes responsables, uno de los pocos que no se sabe bien por qué huyeron de la horca, porque ese tipo tendría que haber sido ahorcado como todos los demás responsables, no solo del Holocausto, sino de tantos otros crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad. Entonces, para hacerla más corta, después, ¿a quién se alían? ¿Sí? Cuando ya no queda bien decir yo soy nazi, porque estos decían yo soy nazi. ¿Sí? O sea, Arafat es un pariente de este tipo, su protegido. Arafat era fanático de Hitler, compraba en containers el libro Mi lucha, y los repartía, y los regalaba, y los enseñaba, y en su casa lo tenía en su mesita de luz. O sea, Arafat, ese tipo que supuestamente era el representante de los oprimidos, qué sé yo, claro, que ya no decía yo estoy a favor del holocausto, pero era el objetivo, ¿sí? Entonces se unieron a los soviéticos después, porque les convenía, o creían que les convenía, ¿sí? Acá mucha gente acá en Argentina me pregunta, ¿qué me importa? ¿Qué sé yo? Bueno, te debería importar, porque hay fotos de Arafat con los montoneros, ¿sí? O sea, estos tipos, y después Arafat y los suyos, y Mahmoud Abbas y todos estos, fueron también los responsables que llevaron al poder, el brazo armado, que llevó al poder a los ayatolás, ¿sí? en la revolución iraní. Es decir, tenés totalitarismo nazi, totalitarismo soviético, totalitarismo, ¿sí? Del estilo de los ayatolás, ¿sí? Teocrático, siempre del lado de los totalitarios. Y los libertarios están con ellos, ¿sí? ¿No sé la conexión? ¿No te parece que estos tipos quizás, puede ser que no tengan razón? Por ahí si te pones a estudiar, te vas a dar cuenta de que no tienen razón y nunca la tuvieron. Y es todo Mira, mentira lo que han dicho. mira, Che, yo tal vez no es tanto interrumpir, pero por ejemplo, eso que con lo que comenzás hablando me recuerda mucho a mí acerca de un podcast que no sé si vos lo conoces, se llama No hay almuerzo gratis, pero ahí en el episodio 263, que tiene una figurina muy guapa, se da una analogía entre Herzl y los próceres del movimiento libertario. Y en ese mismo podcast, en el episodio 265, se hace esta analogía de los Boers de Sudáfrica que se fueron al desierto a hacerse campesinos. Ahora, yo quisiera más bien ahondar, me refería al hecho de lo que vos mencionaste, de que si vos entendés la situación y tomas una posición de principios básicos, pero una posición con principios, haces como Milei, con principios éticos o morales, haces como Milei o como hizo Bukele, cuyo padre es musulmán, y condenas a Hamas abiertamente. ¿Qué hace Jope con uno de los suyos? Con un libertario, con Walter Block, amigo de décadas. Lo condena a él como genocida, pero no condena a Hamas. Y aquí comienza a caer en los malos argumentos woke de la victimología del mal débil que comparte con la izquierda, y entonces uno comienza a preguntarse, ok, esto no tiene ni pies ni cabeza, ¿por dónde lo agarro? Bueno, resulta que Jope se casó, después de haber estado casado y haber tenido hijos, y se divorcia y se casa con una mujer en aquel momento más joven, que es turca, y hablabas vos de los otomanos. Es muy importante yo tal vez comentarle a la gente que tiene familia de los Balcanes, por ejemplo, la, la población del lado de Bosnia, de los Balcanes, acordémonos que, por ejemplo, Javier Milei es italiano y yugoslavo, es decir, de ese país. Lo que ahora es Bosnia es la parte de los Balcanes que le pertenecía al Imperio Otomano, porque hubo los que se llamaban los yanizarios, los janizarios. ¿Y por qué es que cuando uno llega al país musulmán, Bosnia, uno ve mucha gente fenotípicamente europea? Porque los otomanos tomaban a niños europeos.
Esto está documentado, no es una Lo maquinación mía. mismo en Palestina pasa lo mismo. Fíjate que hay muchos Ajá. rubios o gente de ojos claros, es por eso mismo. Ahora, Mamelucos. búscalo ahí en Wikipedia, no me lo invento yo. Pero lo que también mencionabas vos acerca de los otomanos, a los armenios que le hicieron los otomanos. Exacto. Sí, esos son Entonces, los que. Sí, perdón. estas son cosas que la ignorancia de la historia te lleva a una posición superficial que no tiene nada que ver con la realidad, ni con los principios tradicionales, ni lógicos, éticos y morales. Ahora, Exacto. todos estos enlaces los voy a poner abajo en este video y te invito también como invitado a pasarme todo enlace y yo lo iré agregando a la descripción del video. Pero sí me parece un poco retardado de Hoppe el crear una división dentro del propio movimiento libertario sin tener él la razón, sino tener una visión completamente disparatada, tal vez, digamos, para caerle bien a su esposa. Pero dicho sea de paso, a Philip Pagos va y le dice este año, por tu conexión con mi ley, ya no puedes ir a hablar a la reunión de la Property and Freedom Society. Cuando el Instituto Mises de Alemania le dice a Milley, le vamos a dar un premio por la libertad y la investigación económica, renuncia a Hoppe y como perro faldero va Guido Hulsmann, lo cual a mí me sorprende, como para hacer la señalación de la virtud, el virtue signaling, de que mi ley no nos gusta. Es que es una incoherencia total que en serio varias personas me han dicho a mí, pero Hoppe fue un infiltrado desde siempre. Cuando fue a estudiar con Rothbard de joven con una beca alemana, era un espía y esto llevaba fraguándose años porque es una locura que no tiene pies ni cabeza. Él va a trabajar a la Universidad de Las Vegas gracias a Rothbard, que es judío. Rothbard se hace famoso como economista porque a nadie le caen bien los anarcocapitalistas ni los austriacos, gracias a Mises, que era judío. Es una locura tras otra. ¿Qué pensás vos de esto? Yo creo que simplemente es un pollerudo, como decimos acá. ¿Ahí existe ese término, pollerudo? No, aquí en Holanda no. Explica. Po- Pollerudo es el que hace lo que le indica a la mujer por miedo a sus reacciones. Yo creo que esa es la. Es decir, la verdad que no sé, no estoy en la cabeza del tipo. Me parece tan disparatado. Porque, a ver, lo disparatado no es tener una postura diferente, ¿no? Lo disparatado es que justo el tipo, que es lo que decía Bloch, ¿no? Justo el tipo que habla de la importancia de la argumentación como raíz de la propia ética, ¿sí? Se niega a discutir, se niega a debatir. Entonces, ¿cómo se explica? Que el tipo decide condenar al ostracismo prácticamente a todos los que no están de acuerdo con él, que es un poco lo que de la que se le acusaba a Ayn Rand, ¿no? Que si vos no estabas punto por punto, te tomaban como un examen, ¿viste? Y si vos, no sé, considerabas que fumar tabaco era una estupidez, ya está, quedabas afuera, porque este era como un principio irrenunciable del objetivismo. Digo, es una exageración, pero más o menos no andaba muy lejos. Yo creo que quizás también se le sube a la cabeza, hay gente que no está preparada, sobre todo la gente, no sé, académicos que están metidos en sus despachos, en sus bibliotecas, y de golpe ven que tienen cierta influencia, es como que se embriagan. No sé, estoy simplemente tirando hipótesis porque no lo puedo entender. ¿Cómo el tipo se niega a debatir? Simplemente lanza improperios y te expulsa supuestamente del movimiento, como si él fuera, viste, el que reparte los carnets. Yo creo que lo que está pasando es que el tipo se está quedando cada vez con menos gente en la Property and Freedom Society. Por lo menos los últimos videos que yo vi son, qué sé yo, el más joven debe tener 85 años y cada tanto meten a algún pibe a hablar. Que tiene, no sé, debe tener miedo de contradecirlo, entonces dice lo que Hoppe quiere escuchar y después, no sé, al año siguiente lo echan eh, lo- porque metió las patas. Pero vos fijate, o sea, mirá las mesas y sí, es poca gente y gente que está por morirse. Entonces, ¿qué es lo que le espera? Yo creo que, bueno, hay que reconocer que una persona puede ser
brillante en algún aspecto y sí, puede estar A- completamente a- equivocado. Aquí comenzás a hablar un poco de el buscar la atención porque te comenzás a sentir senil e irrelevante. También está el hecho de que una cosa es excomulgar a alguien declarándose uno el papa del movimiento libertario y el planificador central del movimiento libertario, pero otra cosa es condenar a alguien que es tu amigo, que tiene la razón y cuando vos no tenés la razón. Y lo más gracioso es que Jope por más de 10 años, por más de 20 años, ha promovido la idea de el enlace entre el conservadurismo occidental y el anarcocapitalismo. Llega Milei, que es Sí, sí, sí. nacido bautizado cristiano y quiere convertirse al judaísmo, le da la razón a Israel en condenar a Hamas por los actos de agresión. Y cuando ya llega un anarcocapitalista al poder, que además es conservador, a ese es al que hay que condenar. Es, Sí, es, sí, sí. es, Es es una demencial. locura. Es totalmente demencial, porque además si vos te fijas el programa de Milei, creo que está calcado del programa del último Rothbard. Cuando Rothbard Sí. habló de, creo que populismo libertario, lo llamó él, escribió, ¿sí?, una lista como de instrucciones para el candidato. Tenés que decir esto, ¿sí? Tenés que proponer esto. Esta tiene que ser tu plataforma de campaña. Es exactamente la de Milei. Yo creo que Milei no es casualidad que punto por punto haya hecho hincapié en esas mismas cuestiones. Entonces es exactamente, o sea, yo creo que si vos corporizás, ¿no?, el sueño de Rothbard, por lo menos del último Rothbard, es Milei. Eh, Hay gente que comienza incluso a ya psicologizar de si será esa envidia del tamaño del miembro reproductivo, de que, como mi ley me eclipsa, me siento intimidado. Pero más allá de eso, sí te hago la pregunta, porque yo nunca he estado en la Tierra Santa. ¿Vos alguna vez has viajado al campo, al territorio, al lugar, y lo has visto con tus propios ojos? Sí, fui 2 veces, y eso es lo que a mí me hace, me causa tanta gracia. Te juro, me hace llorar de risa cuando la gente habla del imperialismo de Israel. Vos, literalmente, hay lugares donde vos te parás y mirás para un lado, tenés una frontera, mirás para el otro, tenés la otra. Podés caminando, llegás en un par de horas de una frontera a la otra. O sea, trotando podés llegar de un extremo al otro del país. Es diminuto, tan diminuto que hay mapas en los que no se ve. Es minúsculo. Creo que es una 500ava parte de el mundo. Es decir, cuando se dice que Israel que se queda con territorio, pero Dios mío, ese territorio, ¿sí?, se lo puede dar yo creo que ni se dan cuenta si ceden ese territorio que se le exige a Israel a cambio de supuestamente paz, ¿sí? Cosa que es absolutamente falsa, o sea, que esto no tiene nada que ver con territorio, pero bueno, ningún otro país, país de mayoría musulmana, está dispuesto a dar ese territorio, a dar una mano. No, no. Es muy importante entender por qué hoy en día los países musulmanes de la región están en contra de Hamas. Así como Occidente lo celebra, no digo todos, pero digamos muchos países de alguna u otra manera lo terminan apoyando o justificando, ellos saben el daño que hace, porque Hamas es una rama de un movimiento más amplio, que es la hermandad musulmana, ¿sí? Y estos son como, para que se entienda desde el lado cristiano, vienen a ser como los fundamentalistas cristianos, ¿sí? Pero, vamos, su libro, ese libro que toman al pie de la letra, ¿sí?, Eh, no es la Biblia, ¿sí?, es el Corán. Entonces, ahí es donde tenés un problema. Y es un problema de difícil solución. Entonces, hay que reconocerlo. Nada de esto es sencillo. Entonces, allí donde estos tipos tomaron el poder, intentaron tomar el poder, hicieron desastres y por eso no quieren saber absolutamente nada. Por eso Egipto cierra la frontera, no deja entrar ni uno. Lo mismo Jordania. Pues cabe preguntarse, ¿por qué no? Bueno, tenés que conocer la historia. ¿Qué pasó cuando los de la hermandad musulmana se infiltraron en el poder? Eh, Catástrofe tras catástrofe. Irónicamente, esos son los tipos que están metidos en las capitales europeas hoy en día. Es decir, en Europa no se ve, no se entiende
¿sí? No se entiende Medio Oriente, y lo ven con las lentes marxistas. Mira, déjame pararte ahí porque quiero decir dos cosas. Una Sí, cosa es decir, amar a los otros como te amas a ti mismo es muy distinto de tomarse literalmente lo que habla de yihad y sharia el Corán, claro. primero. Pero lo segundo es lo que vos decís, que desde el punto de vista conservador, ¿qué es el conservadurismo a un occidental? La tradición. ¿Y cuál es la tradición predominante en Occidente? La iglesia ortodoxa y la iglesia católica, el cristianismo, la cristiandad. Ahora, en vez de hacer eso, él, en común con la escuela de Frankfurt del marxismo cultural, la gente woke de las universidades, se adhiere, Jope, a la victimología izquierdista de es que ellos son los más débiles. Pero lo otro es que nadie considera de que hay un noticiero que se llama Voz, que es muy bueno, y yo vi un video hace como 10 días en donde comentaban cómo Israel sufrió un genocidio el 7 de octubre. Voy a enlazar el link en la descripción. Pero es que obviamente, si lo que uno quiere hablar es hiperbólicamente acerca de genocidio, vos tienes que atenerte a lo que dicen las personas, que dice Hamas que le desea a los israelíes. No solo que le desea, es su objetivo principal, es su misión en este mundo, ¿sí? Esa. Y tampoco hay que olvidarse que estos tipos llegaron al poder con el voto popular, si vos querés, ¿sí? Con una mayoría abrumadora. Vos pensá, digamos, volvamos a la Alemania nazi, ¿sí? Cuando Hitler estaba ascendiendo. A Hitler no lo votó más que el 30 y pico por ciento, ¿sí? Menos del 35%, si mal no recuerdo, tuvo del voto popular. ¿Sí? Mirá lo que hubo que hacer después para extirpar ese tumor. ¿Sí? Entonces, acá tenés un problema enorme. La única diferencia es que acá estos tipos únicamente cuentan con el apoyo de Occidente, pero ellos mismos no pueden producir nada. ¿Sí? Todo el dinero que le dan lo convierten en armas. Es decir, y, eh, y la inferioridad militar está, yo te diría, garantizada frente a Israel. Pero no es que no lo hacen, ¿sí? Ese exterminio total al que ellos aspiran porque no quieren. Es que no pueden, ¿sí? Pero eso está, es como si te dijera que tu constitución, como si te dijera que, no sé, a un argentino, para que se dé una idea, mira, del otro lado, en Uruguay, tenés un gobierno, ¿sí? Con amplia mayoría popular, cuya constitución dice que no hay objetivo, que la prioridad absoluta es exterminar a todos los argentinos, ¿sí? Y que además hace todo lo que está en sus manos para intentarlo. Y además les paga a los mártires que se hacen volar por el aire, llevándose, cuantos más argentinos mejor, les paga a los familiares de por vida, ¿sí? Un subsidio para que lo sigan haciendo. Es decir, bajo esas condiciones viven los israelíes, década tras década tras década. Bueno, eso es algo que yo creo que se está empezando a terminar. ¿Por qué? Porque los que están hartos no son solo los israelíes. De vuelta, vuelvo a esto de la hermandad musulmana, que los que, los que mandaron a Europa son los peores. Por eso yo digo que Europa, todos esos atentados que tuvieron, que dicho sea de paso, si vos haces las encuestas, ¿sí? Por ejemplo, una de las peores matanzas, la de Charlie Hebdo, si vos le preguntás a los musulmanes que viven en Europa cuántos están de acuerdo con eso, te, se te van a poner los pelos de punta, ¿sí? Cuando veas estadísticamente cuántos lo justifican, ¿sí? Porque ronda el 30%. Mira, 30, sí, esta es una de las cosas que se ha dicho, que bueno, que desde un punto de vista de que cuando se critica de que hay escudos humanos, y dicen, y como hay escudos humanos, esto es una catástrofe humanitaria. Bueno, los rehenes todavía no han sido liberados. Si Israel quisiera, podría conquistar la franja de Gaza, enviarlos a cualquier país árabe que los acepte, a un campo de refugiados y simplemente ocuparlo y decir esto es nuestro ahora, pero no lo hace. Pero ¿por qué es importante esta crítica?
por ese consentimiento de voluntad popular democrática de lo que supuestamente fundamenta el Estado en Occidente. Si vos haces una encuesta sobre el área acerca de ustedes están de acuerdo con esto, y esto se remonta a lo al PLO, a la Organización de la Liberación de Palestina. Pero el caso es que ahí siguen los rehenes y no se ha acabado esto. Entonces yo quisiera tal vez ir concluyendo abruptamente y un poco diciendo que desde el punto de vista, volviendo de los principios, se habla a veces de manera incorrecta y proyectando valores occidentales acerca de la guerra justa, los principios de la guerra justa o del jus ad bellum, que dicen que la autoridad legítima, según la cual la guerra debe ser declarada por una autoridad reconocida y competente, la causa justa, que generalmente se entiende como la defensa contra una agresión, y también que se pueda proteger a personas perseguidas y a mujeres y niños, y si se puede hacer de manera efectiva. Aquí yo sí tal vez criticaría un poco a Israel por no simplemente ir, tomar control sobre la zona, desplazar a la población, lo que serían esos escudos humanos que utiliza Hamas, las mujeres y niños, es decir, más matanza aquí ya no, ni nuestra ni ustedes. ¿Por qué? Porque es la constante condena del Estado de Israel. Es decir, no me malentendas, yo soy anarcocapitalista, en Israel no hay propiedad privada, te prestan el terreno 49 o 99 años y hay impuestos. Como anarcocapitalista, yo estoy en contra de que los habitantes de Israel, como en cualquier otro lugar, les pongan impuestos y que no haya propiedad privada, etc. Pero eso no quiere decir que no vivamos en un mundo en el cual uno nace heredando las instituciones que hay y en el que hay que actuar e interactuar. La razón por la cual Puedes Israel comparar no esas simplemente toma instituciones, o sea, es porque que no sea la el ONU, ideal que vos tenés en la cabeza, no significa que son todas exactamente iguales, ¿sí? Podés juzgarlas, ¿sí? No es pero lo mismo. volviendo, En volviendo, Corea del Norte hay un estado y en Suiza también, no es equivalente. Pero volviendo a lo del sionismo, antes de que se funde el Estado de Israel, cuando todavía había propiedad privada, los que fueron a fundar los primeros kibbutz, etcétera, los influenciados por Herschel, ellos iban a comprar terreno. Entonces, aquí también hay que pensar que parte de la razón por la cual Israel no ha hecho lo que estratégicamente uno diría como general debería, es por caerle bien al occidente que lo odia, a la ONU que lo condena y que lo llaman genocidas cuando atacan a sus civiles. Es decir, es una Exactamente. incoherencia. Ahora te digo una cosa, hoy en día son los países árabes los que están del lado de Israel, aunque no siempre lo puedan decir en voz alta, pero son países que ya a esta altura se dieron cuenta de que no tiene ningún sentido. En algún momento quizás todavía estaba la lucecita de esperanza que iban a poder eliminar, borrar a Israel del mapa. Bueno, eso lo intentaron una vez, lo intentaron otra vez, lo intentaron otra vez. En algún momento dijeron, bueno, basta, estos tipos van a estar acá. ¿Por qué no los más vivos, ¿no? Los más despiertos? ¿Por qué no hacemos negocio con esta gente? ¿Sí? Si estos tipos son buenos, son productivos, ¿sí? Quieren la paz, o sea, si no tienen la paz no es porque no la quieren, sino porque constantemente están siendo saboteados por los terroristas locales y por Occidente. Entonces, ¿por qué no firmamos la paz y firmamos acuerdos diplomáticos, intercambio de tecnología y acuerdos, en fin, comerciales? Bueno, y ahí están, los acuerdos de Abraham. Muy pronto van a ser una realidad y cada vez se suman más países, ¿sí? En el momento en que firma Arabia Saudita, empieza una edad de oro. Esto es lo que la gente no ve venir. No ven venir porque, de vuelta, están, eh, están bajo el influjo de los medios masivos de comunicación. No se dan cuenta de que en el momento en que Irán pierde el poder que tenía, pierden también todas estas organizaciones que Irán financiaba, y pierden el apoyo de todos estos países que están hartos, ¿sí? De la hermandad musulmana, de esta ideología, ¿sí? De hacer expandir el Islam como sea por todo el mundo y convertir a todos eventualmente al Islam. Dicen, no, no, que hagan lo que quieran, que tengan la religión que quieran. ¿Sí? Digamos, hay un proceso de maduración que se dio en el mundo árabe que no se dio en Occidente. ¿Sí? Occidente sigue
en esa nube de pedos, considerando que es todo igual, son todos iguales. Bueno, si es todo igual, ¿por qué no mandás a construir una iglesia en algún país de mayoría musulmana? Sí, a ver cómo te va. ¿Cuántas Mira, mezquitas hay hoy en Europa? No, no mira, es igual. ¿Sí? Estos tipos no consideran que vos sos igual. Y cuando puedan, te van a cortar la cabeza. mira, para de manera maleducada callarte la boca abusando del hecho de que estás en mi podcast, lo que vos decís acerca de los árabes, la cooperación es más barata que la guerra y menos riesgosa, pero también está el hecho de decir, no quiero que me asocien a eso. Y lo digo esto porque obviamente yo soy cristiano, me autodenomino jesucista, pero bueno, el caso es que gracias a quién sabe quién, si te tomas la escritura literalmente, en nuestra escritura dice, yo soy la verdad, la vida y el camino, y amad a los otros como te amas a ti mismo. Eso al menos si te lo tomas literalmente, el efecto colateral negativo y dañino que pueda tener es menor. Exacto. Pero, por ejemplo, si tomas no sé, ese debate que te pasé, no sé si lo viste y quieres comentar, de Eric Orwell contra un literalista bíblico. Es decir, no sé vos qué pensaste de eso, pero para mí fue uno de los debates más profundos epistemológica y teológica e intelectualmente que he visto en mi vida del neoplatonismo en contra de la posición literalista, pero salta a la vista la paciencia de Eric Orwell y el que no querés que te asocien a este tipo que está listo para levantar la voz y recitar y lo Sí, sé pero porque me aún lo leí así, en el libro. pero fíjate, aún es un tipo de esas características, completamente chiflado, yo diría. Ese tipo tiene los límites que le impone ese libro. ¿Sí? Sí, puede haber variaciones de interpretación, pero nadie te va a decir, no, mira, Jesús dijo exactamente lo contrario a lo que dijo. ¿Sí? Hay que cortarle la cabeza al que no está de acuerdo con vos, al que no reconoce que él es hijo de Dios o lo que sea. ¿Sí? Entonces, nadie te puede, ningún fundamentalista es tan peligroso como el fundamentalista islámico, pero esto lo reconocen de vuelta en los países de mayoría musulmana, y en esos países tenés por lo general son monarquías, sí, los de la región por lo menos, son monarquías absolutas, entonces vos tenés que asume un tipo inteligente, capaz, pragmático, y ese tipo eh, le imprime su sello, ¿viste?, a la política a partir de ese momento para un país gigantesco, como por ejemplo puede ser Arabia Saudita. Fíjate lo que pasó en los Emiratos Árabes. O sea, es posible que estos países se desarrollen, pero tienen que hacer lo mismo que en algún momento se hizo en Occidente. ¿Sí? Decir, ok, esta es tu religión, ¿sí? Es muy importante que la tengas, te voy a respetar, ¿sí? Eh, pero esto no va a ser política de Estado. ¿Sí? Pero ¿por Esto, qué florece Turquía? Por Ataturk. bueno, ahí tenés, pero de vuelta. ¿Y por qué? Perdón. ¿Y por qué este tipo, el Erdogan, ¿sí? Ahora probablemente va a llevar a Turquía a la ruina? Bueno, porque está deshaciendo, ¿no? Está luchando contra ese legado. Digamos, él se quiere expandir, pero no entiende. Yo creo, a ver, vamos más atrás. ¿Por qué este enamoramiento del movimiento árabe-palestino inicialmente con los nazis? Pues hay una razón. Es decir, ¿qué es lo que querían los nazis? Los nazis originalmente en su apogeo, ¿qué es lo que decían? Pues es importante leer, pues si no, viste, todo es como una caricatura. Los tipos tenían una visión del mundo en la cual la batalla era constante. Y si vos querés, hasta se puede decir que algo de razón tenían en un mundo pre-revolución industrial. ¿Sí? Es decir, esa era la norma. Y sí, mirá, mis antepasados fueron asesinados por tales y estos mataron. Sí, todos tienen quejas, ¿sí? Y son correctas las quejas, pero era la norma. ¿Sí? Might makes right. ¿Sí? Esta es mi voluntad, esto es lo que yo quiero hacer, lo puedo hacer, lo hago. ¿Sí?
Es un mundo en el cual vos tomás del otro, porque las posibilidades para producir más con menos esfuerzo eran muy limitadas. Bueno, llega la revolución industrial, lo cambia todo. Entonces, yo creo que el totalitarismo en general es un movimiento nostálgico, ¿sí? Que busca volver a esas Un antiguas... sentimentalismo romántico acerca del Exacta, pasado. exactamente. Entonces, cualquiera que se adapta a ese nuevo mundo en el cual las relaciones voluntarias cobran una relevancia que nunca habían tenido, ¿sí? Eh, es visto como con sospecha, ¿sí? Con suspicacia. Este tipo está haciendo trampa, ¿sí? Porque no está ganando, sí. Esperá, gordo, ya voy. Ya voy, Tommy, ya voy. Perdón. No está participando en la guerra, ¿sí? No está demostrando arrojo en la batalla, entonces no se puede quedar con el botín, ¿sí? Está haciendo trampa, porque de vuelta no entienden, son socialistas, mierda, o sea, nacionalsocialistas, no entienden cómo es que funciona la economía. Y entonces, por eso es que Hitler era un gran admirador, era un fanático de Mahoma. De hecho, él mismo decía que él habría preferido que los musulmanes conquistaran Desde Europa. desde el punto de vista del paganismo germánico y el literalismo bíblico, ¿cómo se llama? Calvinista, es culturalmente calza más. Pero quisiera ir cerrando porque tenés que ir a cenar, diciendo, remitiendo un poco también a lo del el neoplatonismo. Hay gente que dice que el fin justifica los medios, eso es incorrecto. Los católicos tradicionales dicen que si en principio la forma causal, si en medio la forma mediática, que si el fin, la forma final, todas estas calzan, que algo puede llamarse bueno. Yo digo que no, que los contenidos formales justifican el método. Y la mayor parte de la gente que le objeta al anarcocapitalista lo hace porque es ignorante de la economía. Absolutamente, absolutamente. Bueno, vamos a ver si... ¿Qué edad tiene Jope ahora? Yo creo que tiene 200 años, pero déjame buscar en Wikipedia. Yo creo que tiene más o menos tu edad, pero déjame ver. O sea, fue testigo de la Revolución Industrial. Sí, por eso es que vos entendés mucho esto del antiindustrialismo. 1949, a ver, nace con el Estado de Israel, 75 años. 75. Ya está, no lo vamos a convencer. No, Dejémoslo ahí. pero mira, te cuento, ahora tenemos mil visualizaciones en el video en el que entrevisté en este canal a Marnik Minelli, el doctor, acerca de Thomas Sass, y ya nadie en el mundo cree en la enfermedad mental. Un Bueno, éxito. bueno, Marcelo, una última cosa antes de que te vayas. Ya hicimos la versión en español, ahora comenzamos a decir todo de vuelta, pero en inglés. Y después en holandés. Chao, gracias, che, estuvo buenísimo.